aprender. A ver. Vale, es que no le habíamos dado a grabar, Vicente, adelante. No, pues nada, decía que aquí tenemos al presidente, a José Antonio Cámara y a Juan Ballester, Isidoro Alés, Chema, por supuesto, Paqui Caparrós, tantísimos amigos, Miguel Sánchez, y aquí tenemos la prueba de lo que es Rotary, que es amistad. Y venimos aquí para aprender. Los que hemos sido gobernadores sabemos que cuando entramos a las salas en San Diego hay un letrero muy grande que dice: entrad para aprender, salid para servir. Entonces aquí estamos, que vamos a aprender, y cuando terminemos todo lo que Chema tiene que decirnos, pues seremos más ricos, habremos aprendido más y estaremos mejor preparados para servir. Y vamos a disfrutar de Rotary, y representada en nuestros pins y en todos los símbolos rotarios que podamos tener, saludemos a todas las patrias del mundo. Buenas noches. Así sea. Muy bien, muchísimas gracias. Bravo, Gracias. bravo. Muchísimas gracias. Muy bien. Nosotros al inicio de las reuniones y antes de que intervengan el resto de socios, en este caso el que nos va a dar la charla, solemos recordar la prueba cuádruple. Esa prueba cuádruple para recordar de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se hace. Es la verdad, es equitativo para todos, creará buena voluntad y mejores amistades, será beneficioso para todos los interesados, y en la confianza de que así sea esta noche, pues vamos a dar paso a la charla que nos ocupa. Charla sobre la historia de Rotary. Antes, dar la bienvenida a todos los presentes, socios del club, compañeros rotarios que nos acompañáis de otros clubes, los PAS gobernadores que esta noche están con nosotros, que ya hemos hablado antes también con ellos, bienvenidos todos. Y la charla de esta noche sobre la historia de Rotary nos la va a impartir un socio de Rotary muy conocido en el mundo rotario en nuestro distrito. Chema Bailén, José María Bailén. A nivel profesional, decir, como muchos sabéis, que es doctor en Ciencias Económicas. Como hitos más destacados, decir que ha sido economista del Fondo Monetario Internacional durante muchos años. Se jubiló voluntariamente de él. Y en los últimos tiempos ha sido consultor internacional independiente, y como una de las últimas tareas que ha tenido estuvo el asesoramiento al gobierno de Vietnam a través de el trabajo que le encomendó el gobierno suizo. Como podéis ver, alguien importante en este mundo, pero que no es menos importante en el mundo rotario. Chema Bailén, como muchos sabéis, es rotario desde el año 2010. Y no es un rotario cualquiera. Sabéis que es un rotario activo, un rotario inquieto, un rotario investigador, participante en numerosos chats del mundo rotario y creador de muchos de esos chats también del mundo rotario. En definitiva, si alguien nos podía hablar de la historia de Rotary, yo creo que una de las personas que más conocimiento tiene y que más ha investigado sobre ello es nuestro compañero Chema. Así que yo ya, sin más preámbulos, Chema, te doy la palabra y todo tuyo. Háblanos de la historia de Rotary. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio Cámara, presidente del Rotary Club del Mediterráneo. Tengo que decir que, aparte de todo esto, tengo mucho tiempo libre, por eso tengo tanto tiempo para los chats, ¿no? De ahí que ese es el secreto, ¿no? de que sea tan activo, ¿no? Entonces, la charla de hoy es sobre historia de Rotary. Notad que no he puesto historia de Rotary internacional. ¿Por qué? Porque Rotary no se convierte en Rotary internacional hasta 1922. Rotary, la primera reunión de Rotary fue la tarde del 23 de febrero de 1905. Fue en el despacho de Gustavus Bloer, un ingeniero de minas, en el centro de Chicago, en el downtown de Chicago. Y se reúnen 4 amigos con el objetivo de crear un club para fomentar la amistad entre socios en los negocios. Eso es importante para ver cuál es el objetivo original de Rotary. Es un club desde la amistad, desde hacer amigos, de las reuniones semanales o quincenales de los clubes, hacer amistad entre ellos, crear confianza y hacer negocios entre ellos. Entonces, estos 4 socios son, aparte de Gustavus Bloer, que ya he mencionado que fue el huésped de esta reunión, fue, por supuesto, primero Paul Harris, que fue el inspirador
de esta reunión, que fue abogado, el abogado, como nuestro amigo Cámara, y fue el inspirador de esta reunión, y por lo tanto se considera como el fundador de Rotary. Paul Harris nació en Racine, en Wisconsin, un pueblo de Wisconsin, en 1869. Se graduó en Derecho en 1892, con 23 años. Luego ejerció varios oficios, fue incluso cowboy. Es decir, la historia de la vida de Paul Harris es muy aventurera, la verdad. Cuando uno lo mira, por lo menos en sus años jóvenes, fue mucho de aventura, se movió mucho por Estados Unidos. Y en 1896 se va a Chicago, ¿no? Se va a Chicago y Paul Harris, como todos sabéis, fue el primer presidente de Rotary Nacional, en este caso, la Asociación Nacional de Clubes Rotarios, de 1910 a 1912. Y fue el socio del Club de Chicago desde su fundación hasta su muerte, que falleció en enero de 1947. Con Paul Harris estaba Sylvester Schiele, otro de los socios fundadores, que fue el primer presidente de un club rotario, que fue el presidente del Club Rotario de Chicago. Schiele era muy amigo de Paul Harris. De hecho, Schiele conoció a Paul Harris en 1896, cuando Schiele era comerciante de carbón, es decir, vendía y compraba carbón, y conoció a Harris porque Harris, como abogado, pasaba todos los días por delante de su oficina, y una vez Schiele prestó $20 de entonces, que son $700 de hoy en día, que no es una miseria, prestó $20 a un amigo y ese amigo no le devolvió el dinero. Entonces habló con Harris para que le representara como abogado, y esto fue en 1896, ¿no? Y a partir de ahí ya empezó la amistad entre Schiele y Harris, ¿no? Que ya digo, fue 9 años antes de empezar con Rotary. Y de hecho fue el mejor amigo de Paul Harris, y hasta el punto que en el cementerio en el que están enterrados en Chicago, están enterrados en tumbas adyacentes. Y Paul Harris fue, ya he dicho, que fue primer presidente de un club rotario, el de Chicago en 1905, y fue también tesorero de Rotary Internacional en 1945. El otro participante, he mencionado ya a Gustavus Loher. Gustavus Loher, que era ingeniero de minas, fue el único de los 4 socios que nunca tuvo oficina, nunca tuvo ningún cargo en Rotary, ¿no? De hecho, Loher duró en Rotary 5 o 6 años nada más, no estuvo toda su vida. No estuvo como Paul Harris y Sylvester Schiele, que estuvieron toda su vida en Rotary. El cuarto socio, Hiram Shorey, que fue el cuarto participante de esta reunión original, era comerciante de telas, de tejidos, y fue el primer secretario de un club rotario, el Club de Chicago. Y tanto, ya digo que Shorey también dejó Rotary tras unos pocos años, que no estuvo toda su vida como estuvieron Paul Harris y estuvo también Sylvester Schiele. Luego, aparte de estos 4 rotarios que estuvieron en la primera reunión, hay un quinto rotario que es importante en la historia de Rotary, que es Harry Ruggles, escribe. Fue el primer tesorero de un club rotario, el de Chicago, y este señor tenía una imprenta y la primera edición de la revista rotaria salió desde esa imprenta. Y también imprimió una edición de las canciones para las reuniones rotarias, ¿no? Es decir, ya las primeras reuniones rotarias se cantaban. Tenía una tradición que es muy americana y muy... porque los americanos casi todos suelen ir a la iglesia, y en la iglesia, en las iglesias protestantes se canta en todas las misas, en casi todas las misas, tienen la tradición de cantar en las reuniones rotarias. Entonces, este señor, Harry Ruggles, era un fan de estas canciones y hizo una primera edición de las canciones para las reuniones rotarias. O sea, que tenía hasta un elenco. Sería interesante ver si alguien conserva ese elenco de canciones. Sería interesante, no solamente por curiosidad, ¿no? Para ver qué tipo de canciones cantaban en estas reuniones, ¿no? Y como ya digo, el origen de la revista rotaria viene de este señor, que fue el que hizo la primera edición. Bueno, este fue el primer club que se creó, el de Chicago, en 1905. Entonces, ¿cuáles son las primeras acciones humanitarias del Club de Chicago? Pues la primera acción fue en 1906. En 1906 le compraron un caballo a un joven médico rural, un médico como sería Juan Ballester en sus años jóvenes, pero que justo acababa de graduarse y no tenía dinero para el caballo y para poder atender a sus pacientes. Hay que tener en cuenta que en América, en 1906, en primer lugar, no había coches, no había apenas coches, porque el coche se acaba de inventar. Y segundo, el 60% de la población americana vivía en el campo.
O sea que si quería atender a sus pacientes tenía que tener un medio que era el caballo para poder atenderlos. Entonces, sin el caballo no hubiera podido atenderlos. Entonces, el Club de Chicago le compró un caballo a este médico, ¿no? Para que pudiera atender a sus pacientes. Y luego estuvo el primer acto de servicio comunitario, que también fue en 1906. Y fue promover los aseos públicos en el centro de Chicago, en los sótanos del Ayuntamiento de Chicago. Hasta 1906 no había aseos públicos en Chicago. Chicago era ya una ciudad de 2 millones de habitantes. Es decir, una ciudad que además creció muchísimo. Eran 4.000 habitantes en 1840 y en 1906 2 millones. O sea que una ciudad que creció un montón durante el siglo XIX. Fue la ciudad americana que más creció en el siglo XIX, igual que Las Vegas ha sido la que más ha crecido en el siglo XX. En el siglo XIX fue Chicago. Entonces, era una ciudad, por supuesto, tenía mucha necesidad de este tipo de servicios. Y antes de estos servicios públicos, por lo que la gente hacía era se metía en algún bar, igual como hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Cuando tenemos una urgencia nos metemos en un bar, hacemos una consumición y así usas los aseos, ¿no? Pero no había aseos públicos, ¿no? Entonces, estos aseos, que fueron una novedad en su época, costaron $20.000. $20.000 no parece mucho, pero eran $500.000 a precios actuales. Y de hecho, aunque la iniciativa fue del Club de Chicago, la mayor parte de la financiación fue del Ayuntamiento de Chicago. ¿Por qué? Pues porque $500.000 eran 21 socios los que tenía el Club de Chicago en aquella época. Por supuesto, no lo podía cubrir el Club de Chicago, ¿no? En aquella época. Entonces, eran los primeros aseos públicos de la zona, del centro de Chicago, los primeros públicos. Pues esto fue Rotary en sus orígenes. Luego, el segundo club rotario fue el de San Francisco, en 1908. No sé si os acordáis, pero en San Francisco, en 1906, hubo un terremoto muy fuerte. Entonces, la razón por la que se creó el club en San Francisco y no en Nueva York o Cleveland, por ejemplo, Cleveland se habló de crear un club en Cleveland pronto, fue precisamente para ayudar a los empresarios de San Francisco, los empresarios, los profesionales de San Francisco, a crecer a través de Rotary, ¿no? Entonces, a través de San Francisco, del Club de San Francisco de 1908, siguieron rápido el de Oakland, Seattle, Los Ángeles, es decir, todos por la costa oeste. Y en 1909 se crea el de Nueva York y empieza a expandirse también Rotary por la costa este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en 1910, en agosto de 1910, tiene lugar la primera convención de clubes rotarios en Chicago. Entonces, el 15 de agosto de 1910 se crea la Asociación Nacional de Clubes Rotarios. Eran 16 clubes rotarios en aquel momento, en 1910, y eran 16 clubes, y ya la convención asistieron 60 personas. 60 personas de esos 16 clubes. Hay que tener en cuenta también que en aquella época no había avión ni había nada, entonces la única forma de viajar básicamente era a través del ferrocarril. Entonces, ir de Los Ángeles o de San Francisco a Chicago por ferrocarril, que no era el AVE ni mucho menos, pues tardaba días, ¿no?, en llegar. O sea que hay que tener en cuenta el esfuerzo. Los rotarios que fueron a esa convención hicieron un esfuerzo muy grande para poder asistir a esa primera reunión, ¿no?, a esa primera convención. Y el primer presidente, por supuesto, de la primera convención de la Asociación Nacional de Clubes Rotarios fue Paul Harris. Entonces, ¿cuándo se crea el primer club rotario fuera de Estados Unidos? Pues se crea en Canadá, ese club de Winnipeg, aunque empezaron a reunirse ya a finales de 1910, la Carta Constitutiva es del 13 de abril de 1912. O sea que se puede decir que a partir de esa fecha, 13 de abril de 1912, Rotary se convierte en internacional. Y el 1 de agosto, es decir, poco después de esta Constitución, del 13 de abril, el 1 de agosto de 1912 se crea el Club Rotario de Londres, que fue el primer club fuera del continente americano. Entonces, ya con estos dos clubes, ya Rotary se convierte en internacional y el nombre de la asociación pasa de ser Asociación Nacional de Clubes Rotarios a Asociación Internacional de Clubes Rotarios. Esto fue en 1912. Luego, fuera de Londres, el primer lugar en expandirse fuera de Estados Unidos fue en el Reino Unido, ¿no? Se crea el Club de Glasgow en 1913, Belfast en 1913, Dublín en 1913, Edimburgo, también Manchester, Liverpool, todos estos se crean en 1913 y Birmingham en 1914, ¿no? Entonces, el primer club de ala no inglesa, ¿alguno de vosotros sabéis cuál fue? El primer club de... El de La Habana. Muy bien, don Vicente. Fue el Club de La Habana, que se constituyó el 1 de junio de 1916. Entonces, la historia de este club es interesante, ¿no?, porque es un poco la historia también de Cuba, ¿no? Es decir, a pesar de lo que muchos piensan, el club, después de la Revolución Cubana,
siguió existiendo durante más de 20 años. De hecho, hasta el 31 de enero de 1979 siguió existiendo este club, ¿no? Y la Revolución Cubana, si os acordáis, fue a principios, el 1 de enero de 1959 fue cuando entra Fidel en Cuba, en La Habana, ¿no? Entonces, duró más de 20 años después del gobierno, de la entrada de Fidel Castro en La Habana. Entonces, este fue el primer club fuera de habla inglesa, es decir, no fuera de Estados Unidos, sino de habla inglesa. El primer club de Sudamérica fue el de Montevideo, que fue en julio de 1919, fue promovido por Herbert Coates. Luego hablaré más detenidamente de los clubes de Latinoamérica, ¿no? Porque simplemente para dar hitos, solamente decir que este club fue en 1919. También en 1919 se crea el primer club en Asia, que fue el Club de Manila, en Filipinas. Hay que tener en cuenta que Filipinas, tras la guerra de 1898 con España, estaba bajo ocupación de los americanos, ¿no? O sea que la influencia americana era muy directa, ¿no? El Club de Manila se creó el 1 de junio de 1919. El primer club en Europa continental, pues todos sabemos cuál es, ¿no? Todos lo deberíamos de saber, ¿no? El de Madrid. Madrid. Se constituyó... Madrid o La Habana. Sí. El de Madrid se constituyó con 21 socios fundadores el 22 de octubre de 1920 en el Hotel Ritz de Madrid, siendo el primer club de Europa continental y el club 806 de Rotary Internacional. O sea, que tened en cuenta que lo rápido que se había expandido Rotary en las zonas, sobre todo angloparlantes, ya habían 806 clubes en el momento en que se constituyó el Club de Madrid. El Club de Madrid llegó a alcanzar la cifra de 131 socios, justo poco antes de entrar de la Guerra Civil en 1936. O sea que hoy en día no hay club en España con esos 131 socios. Los hay en otros países, ¿no? Pero en España no. En España, si existiera este club ahora con estos socios, sería, por supuesto, el club con más socios. Luego, otros hitos. El primer club en África fue el 19 de abril de 2021. El primer club en Oceanía fue el Melbourne, el 21 de abril de 2021, Johannesburgo, Melbourne. Y con ello ya, para abril de 1921, ya estaban todos los continentes, los 5 continentes, ya tenían clubes rotarios, ¿no? Con el de Melbourne ya estaban los 5 continentes. México, que también es un país importante para Rotary, tuvo también su primer club rotario el 1 de abril de 1920. 21, o sea, fue todo en el mismo mes. La primera convención que hubo fuera de Estados Unidos, porque hasta de 1910 a 1920 todas fueron en Estados Unidos, ¿no? La primera fue en Escocia en 1921. Y en 1922 es cuando realmente Rotary se convierte en Rotary Internacional. Es decir, desde el nombre oficial de Rotary Internacional existe solo desde 1922. Es decir, existía la Asociación Internacional de Clubes Rotarios de 1912 a 1922 y desde 1922 fue el Rotary Internacional, de lo que hoy en día llamamos como Rotary Internacional. En Alemania, la historia de los rotarios en Alemania es una historia bastante triste, ¿no? Pues el primer club rotario fue en Hamburgo en 1927 y durante los nazis Rotary sobrevivió durante 4 años, ¿no? Desde el año 33 al año 37. De hecho, cuando llegó Hitler al poder en 1933 había 1.200 rotarios y aproximadamente un 15% de los rotarios en Alemania en aquella época eran judíos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues cuando llegaron los nazis al poder, lo primero que hicieron fue excluir a los judíos y también a todos los que no simpatizaban con el régimen de los clubes rotarios, ¿no? Por ejemplo, Konrad Adenauer, que no era judío, pero que era católico y de hecho era alcalde de Colonia hasta la llegada de los nazis al poder, pues también lo excluyeron porque no seguía el régimen nazi. De hecho, Adenauer estuvo en la cárcel después o sea que tuvo una historia de oposición desde la derecha, por decirlo así, de los nazis. Y también Thomas Mann también era rotario, pero su mujer era judía. Entonces a Thomas Mann también lo excluyeron de Rotary, ¿no? Y también era rotario alemán, ¿no? Entonces, aquí lo triste es que la mayoría, salvo 2 clubes alemanes que se autodisolvieron en desacuerdo con estas políticas, la gran mayoría de los rotarios alemanes en aquella época estaban de acuerdo con estas políticas y a pesar de que Rotary es en teoría esa confesional, no importa la raza, no importa nada, pues siguieron siendo rotarios durante 4 años, cosa que yo no me explico, porque lo que tenía que haber hecho Rotary Internacional es cortarles el hilo inmediatamente, ¿no? Pero bueno, esto había que preguntarle a los rotarios de entonces, ¿no?
Hay que tener en cuenta que cuando Austria fue ocupada en 1938, en Austria habían clubes rotarios también, pero esos clubes rotarios se disolvieron enseguida, ellos mismos. Es decir, no esperaron a que el régimen los disolviera, ellos mismos sabían lo que iba a pasar con los judíos y con todo de ahí y se disolvieron, ¿no? Pues nada, pues la bandera rotaria se aprobó en la Convención de Dallas en 1929. La prueba cuádruple que ha mencionado Cámara al principio es de 1932 y en 1945 Rotary fue la ONG con más asistentes, fueron 49 rotarios participantes en la convención que creó las Naciones Unidas. O sea que tuvimos un papel bien importante en la creación de una institución como las Naciones Unidas, ¿no? Una institución para promover la paz que ya estaba entre los objetivos de Rotary desde el año 1931. En 1968 se crea Rotaract. Rotaract, como todos sabéis, es Rotary para los jóvenes. Tiene ahora más de 200.000 miembros. Ahora mismo Rotaract, que luego hablaremos más detenidamente, está ya unida con Rotary, pero Rotaract era inicialmente para jóvenes entre 18 y 30 años. Entonces, en 1987 hay otro hito que es que las mujeres son admitidas en los clubes rotarios, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Son admitidas legalmente. Lo que pasa es que el Consejo de Legislación de Rotary acepta esa admisión 2 años después, en 1989. O sea, que tardaron 2 años después de la sentencia del Tribunal Supremo. O sea, que pues también, por desgracia, no fue una cosa muy voluntaria en Rotary porque fue por una sentencia legal y se vieron obligados a llevarla a cabo en 2 años, ¿no? para no discriminar contra las mujeres. En 1990 se crea el Rotary Club de Moscú en la antigua Unión Soviética y en todo el bloque comunista. Después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron los comunistas en el poder, se disolvieron todos los clubes rotarios. Entonces, Rotary vuelve al bloque del Este, Europa del Este, en 1990, cuando se crea el Club de Moscú. Y otro hito importante es que en el año 2019, el Consejo de Legislación de Rotary hizo a todos los rotaractos rotarios. Es decir, Rotaract antes, los rotaractos eran como una rama, pero no eran rotarios. En cambio, a partir del año 2019 de la aprobación del edicto del Consejo de Legislación, con efecto 1 de julio del 2021, todos los rotaractos son rotarios y, como sabéis también, se ha eliminado el límite de edad de los 30 años. O sea que ahora cualquiera de nosotros, Vicente, yo, cualquiera puede ser rotaracto. Es decir, es que... de hecho, yo no entiendo muy bien este tipo de cosas, porque los Rotaract creo que todavía no pagan las cuotas ni a Rotary Internacional ni a los distritos. Entonces tienes una ventaja, tienes la misma ventaja de ser rotario, porque eres rotario igual como cualquier otro, pero no tienes el coste de pagar las cuotas, ¿no? Pero bueno, eso ya se entenderá Rotary, ¿no? Esto se hizo para expandir Rotary. El Rotary pasó de 1,2 millones a 1,4 millones de rotarios. Lo digo porque en algunos de los chats rotarios a veces alguna socia dice, no, Rotary ahora son 1,4 y eran antes 1,2. Bueno, Rotary sigue siendo los 1,2 millones de rotarios que eran desde hace 15 años, ¿no? O sea que no ha crecido nada. Lo que pasa es que han metido los Rotaract como rotarios y por eso ahora parece que somos más, ¿no? Pero somos 1,4 millones los que habían antes, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a una breve historia de Rotary. Ahora vamos a la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria, también como la mayoría sabéis, empezó en la Convención de Atlanta en junio de 1917. El presidente de Rotary en aquella época, que fue presidente por 2 años, la de Atlanta fue su última convención, Arch Clough, propone crear un fondo común de todos los clubes rotarios para hacer el bien en el mundo. El objetivo de la Fundación Rotaria es un objetivo benéfico, un objetivo altruista, ¿no? Hacer el bien en el mundo. Entonces, ahí es la inspiración de la Fundación Rotaria, aunque la Fundación Rotaria ya veremos que legalmente no se crea hasta 10 años después. Pero ahí fue el momento inicial de la fundación. Y en el año 1918, un año después, el club de Kansas City, la convención de Kansas, en aquella época la convención fue en Kansas City, hace su primera donación a la Fundación Rotaria. La primera donación que se hace fue de $26,5, que hoy día parece una miseria, pero que entonces a precios actuales son $570, o sea que no es tan poco dinero. Dieron $570 en dólares de hoy en día a la Fundación Rotaria en 1918. Esa fue la primera contribución que se hizo a la Fundación Rotaria. Entonces, hasta 1928 no se establece formalmente la Fundación Rotaria. Es decir, la Fundación Rotaria, ya digo que, aunque se empieza a hablar en 1917, 1918 se hace una donación,
La Fundación Rotaria se crea en la Convención de Minneapolis en 1928. Y en 1930 la Fundación Rotaria da la primera donación. Es decir, entre el año 18 que se hizo la primera donación hasta el año 30 estuvieron recogiendo dinero de los clubes rotarios y ya en 1930 hicieron una primera donación a la Asociación Internacional de Niños Discapacitados, que fue una donación de $500 en el año 1930. Y en el año 1947, poco después de la muerte de Paul Harris, ya se dan las primeras becas Paul Harris que se otorgan a 17 estudiantes para el curso 1947 y 1948. Las primeras becas Paul Harris de la Fundación Rotaria. Las Paul Harris Fellowship, esas que muchos tenemos y que lo hicimos con orgullo en nuestros eventos, se crean en el año 1957 y se crean por donaciones de $1000. ¿Qué pasa? Que en el año 1957, $1000 era dinero, era equivalente a 5 o 6 mil dólares de hoy en día, era bastante dinero. Entonces, desde el año 57 hasta los años 70, los Paul Harris Fellowship realmente no hubieron tantos, hubo muy poco, ¿no? Y a partir de los años 70 es cuando empiezan a expandirse los Paul Harris, también porque el dólar empieza a perder valor. Entonces, es menos importante esa donación en términos económicos para los clubes y se empieza a donar a la Fundación Rotaria. Y hoy en día hay, que no se llegaba a 1 millón de donaciones, que 1 millón de contribuciones a la Fundación Rotaria a través de los Paul Harris son $1000 millones, que es bastante dinero, ¿no? lo que se ha donado gracias a esta iniciativa. Bueno, yendo a la lucha contra la polio, esto lo mezclo un poco con la Fundación Rotaria, porque la Fundación Rotaria, su objetivo fundamental en los últimos años, bueno, tiene muchos objetivos, pero uno de los fundamentales, o el fundamental, ha sido la lucha contra la polio. La lucha contra la polio empieza en Filipinas. En octubre del año 1939 se firma un acuerdo entre Rotary Internacional y el gobierno filipino para vacunar a 6 millones de niños en Filipinas. Un programa con el que Rotary empezó contribuyendo con $760.000 para vacunar a 6 millones de niños. Entonces, a la luz de este programa, Albert Sabin, que es el descubridor de la vacuna contra la polio, se dirige en el año 1980 y también en el año 1985 a la Convención de Clubes Rotarios, en esos 2 años, a la convención, para promover el programa Polio Plus que se aprobó en 1985. Entonces, el objetivo de Polio Plus fue, viendo el éxito que tuvo en Filipinas, porque en Filipinas, gracias a este programa, se erradicó la polio, lo que se aprobó en 1985 fue el programa Polio Plus, para erradicar la polio en todo el mundo. El objetivo era erradicar la polio, que como sabéis, cuando se erradique, que por desgracia no se ha erradicado, sería la segunda enfermedad que se ha erradicado en la historia de la humanidad. O sea que no es tan fácil erradicar una enfermedad. La primera fue la viruela, que se erradicó en 1979, y la segunda sería la polio, cuando se logre erradicar del todo. Entonces, esto fue en 1985, la iniciativa Polio Plus. En el año 1978 se lanza la iniciativa mundial para erradicar la polio en el mundo, y Rotary Internacional fue uno de los socios en esta iniciativa mundial. En esta iniciativa mundial pues está la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo también está la Fundación de Bill y Melinda Gates, es decir, hay varios organismos que están en esta iniciativa mundial. Y Rotary fue el primero que empezó, de hecho, con la iniciativa contra la polio, y es un socio muy importante en esta iniciativa, ¿no? Rotary, de hecho, a través de Rotary se han donado unos 2.100 millones de dólares para la lucha contra la polio. En total, lo que han donado todos los organismos en esta iniciativa mundial han sido más de 10.000 millones, aparte de Rotary, ¿no? O sea que aproximadamente la sexta parte de lo donado ha sido a través de Rotary, que es importante porque Rotary tampoco somos 1,2 millones y hemos contribuido de una forma muy significativa a la lucha contra la polio. Entonces, a través de esa iniciativa se han vacunado más de 2.500 millones de niños. O sea que algún día habría que hacer un análisis de cuántas vidas han salvado, cuántos niños han salvado, sobre todo de estar con algún tipo de discapacidad, gracias a esta iniciativa y gracias en buena medida a la iniciativa de Rotary, ¿no? Porque esto por supuesto, es la contribución más importante de Rotary y la contribución por la que Rotary, desde luego, algún día debería recibir un premio Nobel por todo lo que ha hecho por estos millones, porque son muchos millones de niños que han evitado la enfermedad gracias a la lucha contra la polio. Esta lucha, Rotary logró meter en el año 2007 a la fundación de Bill y Melinda Gates
y lo que hicieron estas fundaciones es que por cada dólar que ponen los rotarios, ellos ponen $1 para luchar contra la pobreza. Y, en fin, esto es la lucha. Y bueno, esto es la lucha contra la polio, ¿no? Luego, a lo mejor, Juan, que es un experto en el tema de la fundación, nos puede extender un poquito más, aunque esto es más un resumen de la historia de Rotary. Entonces, vamos ahora a la historia de Rotary en Latinoamérica y España. Como ya he dicho antes, el primer club rotario de habla inglesa fue, de hecho, en Latinoamérica, fue en La Habana el 1 de junio del año 1916, pero todos los clubes fueron cerrados el 31 de enero de 1979. El primer club en Sudamérica, el de Montevideo, que consiguió su carta constitutiva el 12 de julio de 1919. El de Montevideo fue promovido por un inglés llamado Herbert Coates, que se dedicaba al negocio ferroviario, y Herbert Coates conocía a Rotary porque estuvo en el año 1916, estaba en Estados Unidos y estuvo en la convención rotaria de Cincinnati. Entonces le gustó mucho la idea de Rotary. Entonces, cuando lo trasladaron por el motivo como representante de su empresa a Montevideo, pues enseguida empezó a trabajar y constituir el primer club rotario en América Latina, ¿no? Entonces, el 8 de noviembre de 1919, es decir, esto fueron 4 meses después del Club de Montevideo, se constituye el Rotary Club de Buenos Aires, que fue apadrinado por el Club de Montevideo y fue impulsado también por este señor, por Herbert Coates, el inglés que patrocinó el Club de Montevideo. El Club de México, el primer Club de México fue de México City, que fue el 1 de abril de 1921. El de Lima se constituyó el 1 de junio del 22. Brasil, el primer club rotario fue el de Río de Janeiro, el 28 de febrero de 1923. El de Valparaíso, en Chile, fue también en 1923, fue el primer club rotario de Chile. No fue en Santiago, curiosamente, que la capital, fue en Valparaíso, el primer club de Chile. En fin, estas son podemos ver cómo se va extendiendo poco a poco Rotary, primero en La Habana, después empieza más en Sudamérica, pasa a México y después ya al resto de los países, ¿no? Entonces, en España, como ya he dicho, el primer club fue el Club de Madrid, el 22 de octubre del 20, que fue padrino. Recordad que en aquella época no había ningún otro club en Europa continental. El Club de Madrid fue padrino del Club de París, el Club de Roma y el Club de Barcelona. El Club de Barcelona se constituyó en 1923. Aunque el Club de Barcelona no es el segundo club de España. ¿Alguien sabe cuál fue el segundo club? San Sebastián o Alicante. No, Vigo. No, Alicante hasta 1930. El segundo club fue el de Vigo. Curioso. Vigo fue el segundo club. Por orden, los tengo aquí por orden. A ver, fueron Vigo, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Mallorca, La Coruña, Santander, San Sebastián y Valladolid. Estos fueron los clubes hasta 1926-27. Y luego ya Málaga, Alicante, Valencia, todos estos se constituyeron un poquito después. O sea que Rotary empezó a expandirse por el norte y por el centro de España, ¿no? Básicamente, al principio. O sea que lo que es distrito 2203, mirando, pues la verdad es que Mallorca, el primer club rotario del distrito 2203 fue el Club de Mallorca. Entonces, en este club de Málaga, perdona, Seba, sería el Club de Málaga. No, el de Málaga se fue el 27, creo, 1927. Luego lo miro, tardó un poco, es decir, no fue de los primeros que se constituyeron. Entonces, este club, en la creación de este club, jugó un papel muy importante un señor llamado Florestan Aguilar y Rodríguez, que fue vizconde de la Casa de Aguilar. Fue vizconde por su actividad profesional. Este señor fue el médico odontólogo de la Casa Real, fue el médico, el dentista de la reina y del rey, de toda la Casa Real. Entonces, gracias a esa labor como odontólogo, lo ennoblecieron. Fue vizconde de la Casa Aguilar. Este señor nació en La Habana en 1872, murió en Madrid en el año 34 y los que visitéis Madrid, si alguna vez tenéis curiosidad, tiene una calle en Madrid, tiene una calle, creo que es por Chamberí o por ahí, tiene una calle dedicada en Madrid. Es médico odontólogo, ¿no? Y fue también el primer gobernador del distrito en España, fue el distrito 60. El distrito 60 se constituyó en 1927. Pues el primer gobernador del distrito en España fue el señor Florestan Aguilar. Entonces, bueno, luego ya llega la guerra civil en España, se prohíbe Rotary. Se prohíbe Rotary y aquí está la cuestión de por qué se prohíbe Rotary, ¿no? Es decir, creo que en el chat del amigo Rotary, que estamos bastantes, hemos estado hablando del tema, ¿no? El tema es que Rotary en aquella época tenía muy mala prensa entre la Iglesia y entre los antimasones, ¿no? Pero sobre todo entre la Iglesia. La Iglesia católica
de aquella época, sobre todo el cardenal Primado, el cardenal Segura, era totalmente anti-Rotary, ¿no? Decía que los rotarios, que eran aconfesionales, que eran laicos, lo que es Rotary, ¿no? Que eso no se decía en la confesión alta, y esto iba en contra de los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, este señor, en 1929, publicó ¿cómo se llama? Es una carta, no sé, lo que hacen los obispos, ¿no? Una carta esta de los obispos, de ahí muy dura, y en la que criticaba a los rotarios, ¿no? Decían, en fin, y además se asoció mucho Rotary a la masonería. Eso también es un problema que hemos tenido desde siempre. Y de hecho, hace 2 semanas, por ejemplo, estuve en Mahón, en el Club de Mahón, y todavía me comentaron que Paul Harris era masón, ¿no? Y no es cierto, es decir, de los 4 primeros rotarios, solamente un señor era masón. ¿Alguien sabe cuál fue de los 4 primeros rotarios? Solamente, es decir, y no era Paul Harris. Paul Harris no era masón. Es decir, el único masón que hubo fue el señor, que además duró poco en Rotary, fue el señor Gustavus Loeb, el ingeniero de minas. Este señor sí que era masón. Pero los otros 3, tanto Schiele como Story, como Paul Harris, ninguno de los 3 era masón. Entonces, pero el caso es que al asociar Rotary a la masonería, pues Franco, que era antimasón, entre otras cosas porque parece ser, la historia dice que lo rechazaron de un club masón y por eso se hizo antimasón. Pues Franco, como era entre que los rotarios se asociaban a la masonería y entre que la Iglesia, que en aquella época mandaba mucho, era antirrotaria, pues casi lo primero que hizo, bueno, casi no, se hicieron muchas cosas, ¿no? Pero de lo primero que se hizo fue disolver Rotary en España en 1936. De todas maneras, Rotary existió no como Rotary, pero como clubes de amistad y todo esto. Desde el año 1940 se crea un club de amigos, en fin, no recuerdo muy bien el nombre, pero donde se agrupan muchos rotarios, ¿no? Es decir, aunque el Rotary no existía, y esto dura hasta mayo de 1977, que Adolfo Suárez, en un Consejo de Ministros, da la aprobación de Rotary en España y enseguida se va a Rotary Internacional, que da no da la caza que viva porque es más bien que renueva o readmite al Club de Madrid en mayo de 1977 como el primer club rotario de España, bueno, primer club readmitido, ¿no? Y poco después pues, se van creando todos los clubes. Primero se empezó con un distrito, después con 2, y a partir del año 2008 pues ya tenemos en España los 3 distritos, del cual don Vicente es, de hecho, casi yo diría el primer gobernador, ¿no? Porque del distrito 2203, ¿no? Porque el primero ya sabemos. Bueno, mejor no hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, este es un poco pues la historia de Rotary. He intentado ser breve e ir rápido, pero más o menos dar una idea de lo que es Rotary, ¿no? Entonces, aquí una cosa importante, una lección importante de Rotary, es que cuando se crea Rotary, se crea como club de negocios, es decir, amistad y negocios. Es decir, es hacer negocios a través de la amistad. Todo esto de la parte de ONG que tenemos en Rotary, que también es muy importante. Esto viene después. Esto también viene porque los anglosajones tienen una tradición que cualquier persona que hace algo de fortuna en Estados Unidos tienen la tradición de donar o de hacer obras de calidad, de hacer donaciones, ¿no? Pero esto no solamente, esto ha existido desde siempre. Por ejemplo, Rockefeller, casi todo la fortuna que amasó, que Rockefeller ha sido el hombre, a dólares actuales, ha sido el hombre más rico de la historia de Estados Unidos y del mundo. Pues Rockefeller casi todo lo que tenía lo donó. De hecho, la Universidad de Chicago, donde yo estudié, se fundó en 1892 con una beca de Rockefeller, ¿no? Entonces Rockefeller, pues, Rockefeller, igual que ellos, los Mellon, Andrew Mellon, Carnegie, todos los magnates del siglo XIX de la industria americana, casi todos tenían la tradición de donar. No es como en Europa. En Europa tenemos una mala tradición. Los millonarios no donan, los millonarios pasan a los hijos, ¿no? Es decir, es una tradición más casi siguiendo lo que hacía la nobleza, ¿no? De padres a hijos, ¿no? Allí los americanos no, los americanos donan, la inmensa mayoría de su patrimonio lo donan en vida, y además lo donan en vida o a su muerte. De hecho, lo que está haciendo ahora Bill Gates, que está donando casi todo su patrimonio, Warren Buffett, y todos los multimillonarios americanos, todos los billonarios, estos que vemos en la prensa que acumulan tanto dinero, de ahí, pues este dinero luego lo revierten en la comunidad en donaciones, ¿no? Y entonces esa tradición que tienen los americanos, que me parece fantástica, pues ya la siguieron los primeros clubes rotarios, ya ayudando en su comunidad.
pero lo que es la Fundación Rotaria, ya digo que hasta 1928 no existe la Fundación Rotaria, ¿no? O sea, creo que se hacen contribuciones y tal, y lo que es la Fundación Rotaria jugó un papel, bueno, hasta después de la muerte de Paul Harris. De hecho, era muy poco el dinero que manejaba, ¿no? Fue a partir del fallecimiento de Paul Harris, cuando se hacen donaciones en nombre de Paul Harris, cuando el dinero que tiene la fundación empieza a subir, y con ellos empiezan a subir las acciones de la fundación. Es decir, es a partir del año 47, que fue cuando muere Paul Harris. Bueno, ¿preguntas? Bueno, pues Chema, muchas gracias por tu intervención y efectivamente vamos a abrir ahora un turno de preguntas o reflexiones. Podéis levantar la mano virtual si os manejáis un poquito en Zoom, y si no, si hacéis como Vicente, que pone la mano así en alto y yo la veo, pues también le doy la palabra y le digo que intervenga. Adelante, Vicente. Bueno, muchas gracias, Chema. Se nota que te has estudiado bien la lección. Yo creo que te damos un sobresaliente. ¿Estáis de acuerdo? Un aplauso y unos sobresalientes para Chema. Bueno, la pregunta mía era, ¿qué club apadrinó al primer club rotario de Málaga? El club de Johannesburgo. Sí, señor. Correcto. Bingo. Así es. Sí, señor. La alegría que teníamos cuando yo fui gobernador, se reformó el club de Málaga por tercera vez. Sí. El club de Málaga, por primera vez, el primer club de Málaga fue el que creó el aeropuerto de Málaga y empezó a formar Torremolinos y la playa de Torremolinos, lo que era la Costa del Sol. Ese fue el primer club rotario de Málaga. Aeropuerto y Torremolinos. Después se acabó, después vino el segundo, se acabó también, y a mí me cupo el honor, en compañía de Graciela y de no me acuerdo quién, de refundar el Club de Málaga. Y cada vez que teníamos una reunión salían sorpresas nuevas. La más gran sorpresa fue encontrar la campana que les había regalado el Club de Johannesburgo, que es un cacho de campana así de grande. Sí, es muy grande. Con un mazo y tal. Y después salió el collar, después salió la banda, después salió un montón de cosas. Y fue una alegría muy grande poder entregarle la carta constitutiva al Club de Málaga, que, como ha dicho Chema, fue fundado en 1927. Así es. Muy bien. Muy bien, gracias por vuestra aportación. Martina, ¿tiene levantada la mano? Sí, muchas gracias. Un comentario y una pregunta. A lo mejor empiezo con el comentario. Quien sí fue masón fue el fundador de los Leones, y creo que esto se confunde muy a menudo porque hay gente que realmente se confunden. Lo noto mucho cuando hablo con la gente. Los leones nunca fueron prohibidos en España. En la época de Franco existían, ¿eh? En el año 60 o así había clubes leones. O sea, es curioso. No, yo digo solamente que el fundador de los Leones fue masón, fue Freemason. Y digo que esto que Paul Harris fue masón, yo creo que podría también venir de allí, aparte de Löhr, que Gustav Löhr sí fue masón. Y una pregunta. ¿Cómo ha sido que los clubes rotarios se hayan repartido con tanta rapidez, no solamente por Estados Unidos, sino por el mundo? ¿Cómo lo hicieron? Hombre, yo creo que la idea es buena, la idea de crear... básicamente, Rotary lo que es una red de networking, de amistad, y de hecho en muchos países, tú en las reuniones... De hecho, una cosa importante que se me ha olvidado citar es que en las primeras reuniones de los clubes rotarios, el de Chicago, por ejemplo, lo primero que hacía la gente cuando entraba en el club era introducirse profesionalmente. Es decir, yo soy tal, tengo este negocio, tengo... Una cosa que ahora mismo se olvida mucho. Muchas veces entras en un club y nadie sabe, a no ser que te pregunten, a qué te dedicas, ¿no? En cambio, en Chicago, además, fue una de las primeras cosas que se hicieron. Es decir, esta idea de hacer negocios a través de la amistad, ¿no? Entonces, esta idea, y además lo combinas con hacer obras de beneficencia, cosas que nos dan buena imagen y que además que hacemos bien, que nos hacen sentir bien, pues es lógico que atraiga a la gente, ¿no? Y yo creo que el problema de Rotary en España, ¿por qué somos tan pocos? Porque en España somos poco más de 4.000. Aquí
y llevamos, y ya no nos sirve la excusa de Franco, porque llevamos ya casi 50 años desde que murió Franco, y el Rotary apenas ha ascendido, ¿no? Entonces, el problema yo creo que en España nos falta ese componente de hacer negocios a través de Rotary, ¿no? Por eso, lo que estáis en el foro de Networking Rotario, que creé yo en el año 2018, la idea es esa, tenemos que vendernos bien, y vendernos no solamente por ser la gente que hace una donación, no sé, de lentes, o una donación de gafas, una donación de lo que sea, a una ONG en África, ¿no? Sino como la gente que entre ellos se aprovechan de esta, sacan ventaja, una ventaja legítima, porque son negocios desde la ética y de la moral, negocios legítimos, y a través de sus contactos, y sobre todo contactos, ¿no? El Rotary, yo creo que más que negocios entre los socios, lo que más son contactos, ¿no? Porque tú necesitas un contacto de cualquier cosa, y como Rotary está en todo el mundo, la gran ventaja que tenemos Rotary, los Rotarios, con respecto a asociaciones como BNI o como otras, es que tenemos contactos en todo el mundo, ¿no? Entonces, si alguien necesita algún contacto de negocios en Argentina o en Brasil o al revés, de ahí, pues es mucho más fácil hacerlo desde Rotary que no desde cualquier otra asociación. Acordaos que antes se le daba mucha importancia en Rotary a la clasificación profesional. Sí. Ahora también, pero no tanto como antes. Cuando yo entré en Rotary en el año 89, se daba mucha importancia a que tenía que haber uno por cada profesión, uno. Después ya se ha ampliado la cosa y ahora son hasta 5, creo. Pero en aquella época era uno por cada profesión para precisamente hacer negocio. Como dice Chema, para hacer negocio. Y antiguamente había negocios. Y yo tengo que decir que he tenido a Isidoro Alés como cliente mío. O sea que sí que he hecho negocio. Quería decir algo. Adelante, Isidoro. Mira, gracias. Quería decir que precisamente en España, y desde luego en nuestro distrito, está por muchos rotarios mal visto que se hagan negocios. Totalmente. Es más, en los clubes se dice, aquí no se viene a hacer negocios. Y eso son enemigos de Rotary, sin lugar a duda. También podría decir, esto no es una ONG, porque no lo es. Y sin embargo, el 90% de los clubes rotarios, tengo comprobado que nos dedicamos a hacer obras de caridad y está mal visto hacer negocios. Cosa que efectivamente no tiene ningún sentido, y nosotros podíamos crecer muchísimo más si esto se combatiera directamente, no aceptando que entre los rotarios no se puede hacer negocio. Entre los rotarios, precisamente, podemos desarrollar negocios con la seguridad de nuestra ética y nuestra forma de vida, y podemos confiar con un señor rotario de Brasil y con uno de Argentina y con uno de Alemania, sin ningún tipo de problema, porque los conozco aunque no me lo hayan presentado. Sé que no me van a hacer una trastada. Y esto en Rotary debíamos de, las personas que estamos aquí, cuando oímos algo al respecto, combatirlo directamente. No se puede decir que a Rotary no se viene a Rotary a hacer negocios, pero tampoco se viene a hacer obras de caridad. Vengo a conocer a los amigos, a comunicarme, a tener, realizarme como persona con tantas otras, pero tú lo has dicho muy bien, Chema, fomentar la amistad y el compañerismo. También hacer intercambios de negocios, si se puede hacer, porque nos conocemos, y también ver cuáles son las necesidades de la comunidad cercana y lejana y poder tratar de resolverlas, como se hizo, que tú has referido, en el propio Chicago, con la instalación de los primeros váteres públicos. Es decir, había una necesidad y el Club Rotario, que primero se fundó, hizo eso. Pero no es esa la misión de Rotary. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que creceríamos mucho más si no tuviéramos ese reparo de intercambio de negocios entre los rotarios. Porque yo confío en ti y sé que si tú te puedo encargar un trabajo o te puedo
pedir y comprar un producto, estoy seguro que tú me lo vas a hacer, aunque no te conozca personalmente, pero eres rotario y me vale. Gracias. Es que yo en eso pienso, mira, tú has sido gobernador, Vicente ha sido gobernador, Juan ha sido gobernador. Yo pienso que los gobernadores deberíais de haber hecho más fuerza en este sentido, ¿no? Porque yo, yo hace poco estuve en Tenerife. En Tenerife, los 7 clubes rotarios, de hecho, estuve con el Club de Puerta de la Cruz, cuyo presidente ha sido gobernador en el año de Luis Santos, en el 2017-18. Y allí se reúnen los 7 clubes rotarios de la isla cada 2 semanas solamente a hacer negocios. Gente de los 7 clubes, ¿no? Se reúnen 24 de los 7 clubes. Simplemente a hacer negocios. Hacer negocios de ahí, intercambian, invitan, cada 15 días invitan a una persona relevante, por ejemplo, al concejal de urbanismo del Puerto de la Cruz, el concejal de tal, de ahí, alguien de interés para ellos, pero se reúnen para hacer, básicamente, hacer solamente negocios. Son reuniones que hacen los viernes cada 2 semanas. Entonces, yo esta idea hace muy poco la propuse en el chat de la zona de ahí tal. Y bueno, la gente pues, y luego de hecho hubo una reunión, yo no pude asistir porque estaba de vacaciones, como estoy casi siempre, pero vamos, que la gente no parece muy animada, ¿no? Entonces, claro, si no estás, si la gente, si tú ves que la gente no coge guante, no coge la idea, a ti que yo soy de los que no hago ningún negocio porque yo afortunadamente estoy jubilado y retirado y no necesito hacer negocio, pero si la gente que realmente se puede aprovechar de ese networking no lo hace, pues ya apaga y vamos. ¿No? Chema, ¿puedo hablar? Soy Ignacio Herrero, que levanta la mano. Adelante, Si me permitís, Ignacio. yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero el problema actual que yo he detectado, que ya he estado en 2 o 3 clubes, es que cada vez hay menos profesionales. Entonces, para hacer negocios tiene que haber o profesionales o autónomos dedicados a los negocios, no necesariamente profesionales. Es decir, yo en Madrid he estado en clubes pues que había médicos, oftalmólogos, dentistas, abogados, economistas, ingenieros de todo tipo. Ahora, como se tiende mucho a la ONG, yo he visto un nivel de cualificación relativamente bajo en términos profesionales o de actividad de autónomo. Es decir, tú te puedes dedicar a la compraventa de viviendas sin tener ningún título, simplemente siendo API. Pero este tipo de actividades son cada vez menores. Yo percibo cada vez más que las actividades de las ONGs en España están ocupadas o copadas por desempleados o gente de baja cualificación o gente de baja retribución, disculparme que probablemente me sacarán los ojos más de uno, subvencionados por el Estado y que viven de esas subvenciones. Y eso ha distorsionado totalmente el concepto de la ONG como actividad perfectamente honesta, y ha bajado el nivel de cualificación. En resumen, que claro que hay problema y cada vez hay menos profesionales porque hay menos gente interesada en hacer negocios, porque hay menos profesionales incorporados, y es lo que yo he percibido en los últimos 10 o 15 años. No sé si estaréis de acuerdo, vamos, es mi percepción. Completamente Gracias. de acuerdo. Completamente de acuerdo. A mí me gustaría escuchar a algunos de los compañeros que tenemos del otro lado del océano, en Perú, en México, en Chile. ¿Qué percepción tenéis de esto? Es decir, ¿en Rotary creéis que se va a hacer negocio? ¿Creéis que se va a hacer simplemente obras de caridad? ¿Hay una mezcla? ¿Cómo se vive esto allí? Estamos hablando un poco de la percepción que tenemos aquí en España. A ver, Luis ha levantado la mano. Luis, el argentino. Sí, buenas noches. Muchas Mi gracias, amigo Juan Luis. Antonio. Tu amigo Luis, Luis, mi gran maestro, Vicente ¿Cómo Juan estás? Ibáñez. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No quería perderme este momento. Chema, felicitaciones. Cogí un poco sobre el final de tu charla, pero 2 o 3 acotaciones, independientemente de la fórmula y de la forma en que fueron apareciendo. Tengo entendido por un colega que está en mi club que el grupo de los 4 fundadores eran todos de la organización masónica. Esto es un dato no confirmado por mí, pero sí por un masón que tiene la historia masónica en su haber. Con respecto al tema final del que se estaba hablando, de que los negocios eran lo más habitual en Rotary, eran a los comienzos. Es cierto aquello de los váteres
en el Club de Chicago, es cierto aquello de que murió el caballo del médico y entre algunos hicieron una colecta para resolver el problema, pero también cuando llega el momento de hacer negocios y de encontrarnos con las distintas cualificaciones, notamos que somos gente muy mayor y que estamos más retirándonos que ingresando en la actividad. Entonces yo lo veo a Vicente, que con sus 73 años, me veo con mis 72 y veo que es más difícil encontrarme con gente joven. Profesionales sí, pero es muy distinto encontrarse con un comerciante, con alguien que esté dispuesto a transporte de mercadería, con alguien que quiera ser representante. Creo que la edad es lo que nos está deteriorando en Rotary. Estamos viendo que seguimos siendo más de 1.200.000 y ahí no más. Entiendo, como dice Chema, que en España son pocos, en el mundo somos pocos, porque yo entré hace casi 30 años y éramos 1.200.000, y hoy seguimos siendo 1.200.000. Ese es el problema, que las nuevas generaciones En Argentina no soy ingresan. 12.000, ¿eh? En Argentina soy 12.000, soy 3 veces más, en proporción 3 veces más en Argentina que en España. Argentina. Bueno, correcto, pero también tenemos una zona muy amplia, compartimos territorio, tenemos distritos compartidos con Paraguay también. Es grande, la Argentina es un lugar muy grande, pero entramos en lo mismo. Es muy difícil subir rotaractianos al club. Es muy difícil subir interactianos a Rotarac. Entonces ahí se cruzan. Sí habíamos empezado a levantar la puntería cuando la pandemia no existía y el intercambio de jóvenes en el periodo 94, 97, 2001, que se podía, teníamos cientos de chicos que iban y venían. Yo he llegado a estar en el comité del programa de intercambio distrital y teníamos 50 inbound y 50 outbound a la vez. De esos chicos hoy día quedan muy pocos en Rotary. Yo diría prácticamente ninguno. Esta fue mi participación en este momento tan acogedor que me ha invitado mi gobernador Vicente, que me da mucho placer tenerlo enfrente y saludarlo con todo mi afecto. Gracias a todos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Mari Carmen, ¿tiene la mano levantada? Sí, bueno, hola a todos, encantada de estar aquí saludándoos. Y una cosa a comentar es que, bueno, yo he visto gente que ha entrado en Rotary y ha salido porque el club no era lo suficientemente atractivo para ellos. Y yo creo que hay que, no sé, de alguna manera hacer que los clubes sean atractivos para las personas profesionales, porque yo he percibido que estas personas profesionales, que son más jóvenes y tienen mucha actividad y tienen muy poco tiempo para dedicar, y si no ven en el club algo que realmente les aporte, pues va a llegar el momento en el que ya no solamente es que no se suban al carro, es que si se han subido van y resulta que se baja. Entonces yo quiero un poco pues que nos hagamos la reflexión de a ver qué, no sé, y además los gobernadores, ¿no?, que también están ahí, y los presidentes de los clubes que nos acompañan, pues un poco que nos hagamos la reflexión de a ver qué podemos hacer para hacer más atractivos los clubes. Y creo que más atractivos para este tipo de personas, quiero decir, ¿no?, para los profesionales que están ahí, que tienen poco tiempo. No sé, modernizarlos de alguna manera, que se puedan conectar a través de, no sé, pues como lo estamos haciendo ahora. Muchos clubes no tienen esa posibilidad, siguen siendo clubes de tierra, de ir a cenar los sábados o de ir a cenar un día completo, de ir a comer un día concreto y nada más. Y son muy de estar, ¿no?, en el lugar y muy de los de siempre y como que se hacen como corrillos, ¿no? Entonces llegan las nuevas personas y tienen que adaptarse pues a esta situación ya creada en el club, que es como muchas veces rígida y no hay un dinamismo. Entonces estas personas se encuentran que no tienen que no encajan o no llegan a encajar del todo, o que la filosofía la encuentran un poco, y me vais a perdonar, obsoleta. Y bueno, pues nada, comentar eso, que de alguna manera podríamos, no sé, hacerlo, que habría que hacer esa reflexión. Nada más, un beso para todos. Gracias, Mari Carmen. Luis Marín. Sí. Sí. Gusto en saludarlos. Yo estoy conectado desde el sur de Chile. En mi lugar de residencia es San Pedro de la Paz. Esto está inmediatamente al sur del río Biobío.
Con respecto a lo que se estaba conversando de la posibilidad o no de hacer negocios en Rotary, la verdad es que en nuestros clubes acá en Chile existe la tendencia a señalar que eso no es deseable que se haga. O sea, no está prohibido, pero no se promueve. Yo creo que ahí estamos dejando pasar oportunidades porque yo creo que los rotarios, que estamos en Rotary, evidentemente por los principios que mueven a nuestra institución, y obviamente somos personas que tenemos esa afinidad, y tenemos, creo, muy claro el tema valórico, y es un saldo tremendamente positivo que no estamos utilizando bien, lo estamos dejando sobre la mesa. Yo creo que es un tema que se debiera empezar a debatir más, a promover más y a conversar más en los distintos encuentros de los rotarios, ya sea en reuniones como la que estamos teniendo ahora, y seguramente también en reuniones de carácter distrital, porque estamos, creo yo, reitero, dejando pasar oportunidades que pueden ser beneficiosas no solo para los rotarios, sino que eso también va a traer como consecuencia que más gente pueda ingresar a nuestra institución, porque va a haber un mayor incentivo también para hacerlo. Y lo último, agradecer y felicitar la exposición a José. Nos conocíamos solamente a través de este medio fantástico que son las actuales redes sociales. Por ahí compartimos, hemos compartido bastante, noticias de todo tipo, de muy buen humor, por supuesto, de parte de José, porque ustedes lo conocen. Me llegó la invitación, así que feliz me conecté para poder intercambiar un poco, conocernos un poco más y conocer a sus amigos del club. Así que un agrado haber estado conectado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Landy, desde México, ¿qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate que ahora estoy en mi estado como también apoyando en membresía. Y uno de los problemas que tenemos aquí en México es que no estamos metiendo socios de calidad. Metemos porque tenemos que cubrir una meta. Entonces, estas personas no están comprometidas porque o no se les da el seguimiento y no tienen un mentor que les enseñe qué es Rotary, qué actividades hace. Y bueno, yo les cuento que cuando hace unos 4 años fui presidenta de mi club, por tercera vez, éramos solamente 6. Llegamos a 18 en mi periodo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que metí gente joven. Yo a esas 6 personas que iban a cenar y no hacían nada, ya eran gente grande que ya estaban cansados y yo lo entiendo. Ellos están para orientar, pero también tenemos que actualizarnos. Y hablo actualizarnos porque yo tengo 68 años, no soy joven, pero tengo unas ganas de trabajar y ganas de apoyar a la gente, que esto es lo que debemos de contagiar. Además de enseñar a los jóvenes, de involucrarlos, también nosotros cambiar un poquito, porque muchas veces somos demasiado rectos y no somos flexibles ni tolerantes. Y que me disculpen, pues si estoy hiriendo a alguien, pero esto me dio resultado y ojalá sí subamos nuestras metas, porque en México, en el Distrito 4170, se está haciendo mentoría y se está capacitando a los rotarios para ser mentores de las nuevas personas y de los nuevos clubes. Y bueno, ojalá y también este comentario pues sirva para alguien o para muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, Landy. Teodoro tenía también la mano levantada. Adelante, Teodoro. Te has silenciado, Teodoro.
No te escuchamos. Mira a ver, por favor. Ahora. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Te has vuelto a silenciar. Teodoro, mira a ver. Ahora. Ahora. No, es que cuando empiezas a hablar se corta. ¿Qué? Ahora. ¿Ahora sí? Ahora. Vale. Bueno, en primer lugar, felicitar al amigo Chema, porque como ha dicho bien Vicente, se ha aprendido bien la lección y bueno, nos ha enseñado un poquito más de la historia de Rotary. Yo, pues al hilo de lo que decía nuestra compañera, yo creo que estamos fallando en uno de los pilares principales que debe tener no solo el nacimiento de un nuevo club, sino el mantenimiento de los clubes que ya existen, que es la formación. La formación es fundamental para la creación de un club. Y creo que no estamos llevando una muy buena política distrital en ese sentido. De hecho, en los últimos años han habido una especie de competición a ver qué gobernador pues daba de alta más clubes nuevos, y han habido clubes que se le ha dado la carta constitutiva sin una formación adecuada. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nuestro club se formó, que fue Vicente Juan el que nos entregó la carta constitutiva, que estuvimos un año de formación, un año entero de formación. Y yo recuerdo en los últimos años clubes donde se les daba mucha importancia porque se les había entregado la carta constitutiva con 35 miembros y llegaron a ser 50 miembros que hoy en día, 2 o 3 años después, no existen. Eso es un problema. Igual que ha dicho Mari Carmen, fomentar que los clubes sean atractivos a partir o a través de qué medios. Primero, de que haya un buen ambiente entre compañeros. Eso es muy importante. Cuando llegamos a los clubes rotarios, pues hay muchos líderes de distintos sectores, de distintas profesiones, y tenemos que ser solidarios. Me encanta también que José Antonio Cámara empiece todas sus reuniones recordando la prueba cuádruple, porque creo que es fundamental para el entendimiento de todos los miembros de un club. Hay que dejar los egos fuera y hay que tener solidaridad, compañerismo con todos los miembros de un club. Pero sobre todo, formación. La formación es fundamental, no solo para crear, sino para mantener. Y como ha dicho nuestra compañera de México, cuando llega un miembro nuevo, hay que formarle, porque si no llega a un sitio que al poco tiempo se siente perdido, no sabe dónde está, no sabe qué sentido tiene. Por un lado, le han hablado de nuestro servicio a la comunidad. Por otro lado, le han hablado de la posibilidad de hacer negocios, pero al final no entiende el sentido de Rotary, no sabe lo que es Rotary. Y hay muchos clubes en este sentido. Tampoco creo que estemos trabajando muy bien el tema de los Rotarac. Desde hace unos años tienen los mismos derechos que los rotarios, pero de verdad estamos cuidando que se unan a los clubes con los mismos derechos, las mismas obligaciones y hacerlos atractivos para darle continuidad. Yo creo que no. Hace poquito estuve en Alicante en el cambio de presidente del Club Rotaract de Alicante. También se hizo el cambio de ADR del distrito y ni siquiera habíamos 20 rotarios acompañando a los Rotaract. No estaban ni siquiera todos los clubes de la ciudad de Alicante. Yo creo que necesitan más apoyo. Esos chavales que están ahí trabajando necesitan más apoyo para seguir en Rotary. Y no estamos cuidando ese relevo generacional. Yo creo que nos tenemos que mirar el ombligo y creo que debemos de cambiar pues, la forma de trabajar del distrito, de los comités y cuidar mucho de los clubes, que se formen clubes nuevos con profesionales, aumentar la calidad de los miembros, que también se ha devaluado en los últimos años, y creo que tenemos que cambiar un poco el rumbo si queremos hacer
clubes atractivos y que perduren en el tiempo. Nada más, podríamos estar hablando mucho sobre estos temas, sobre el tema de hacer negocios, pero bueno, creo que lo dicho es una parte importante de lo que hace falta ahora mismo en el distrito. Un saludo a todos. Muy bien, Teodoro. Muchas gracias, Teodoro. Bueno, estamos fuera de tiempo, no sé si alguien quiere hacer alguna aportación breve. Yo quisiera poner un ejemplo que me pasó en la feria de Nuremberg. Estaba paseando por los stands de allí de la feria de juguete. De la feria, una de las ferias de juguete más importantes del mundo. Y estaba con un fabricante español de miniaturas. Y entró un señor japonés. Se puso allí a mirar, preguntaba precios, preguntaba eso, y yo me salí fuera. Y me quedé fuera. Al momentito salió el japonés y me dijo, oiga, ¿usted conoce a este fabricante? Yo le digo, sí, es un buen fabricante, trabaja muy bien, buenos materiales, es cumplidor, sirve a tiempo, no le engañará. Y miré y tenía, igual que yo, en la solapa el pin de Rotary. Y él se fue y yo me fui. Al día siguiente volví por allí y mi amigo, el fabricante, el dueño, me dijo, oye, ese tío japonés que vino ayer por aquí, que era amigo tuyo. Yo digo, no, no lo conocía. ¿Por qué? Pues me ha pasado un pedido en aquella época de 5 millones de pesetas. ¿Qué le han dicho? Yo digo, nada, todo mentiras. Que no eres de fiar, que trabajas mal, que sirves mal. Cabrón, seguro que le han dicho todo lo contrario. Pues claro que sí, hombre. ¿Y cómo ha sido eso? Pues porque él es rotario y yo soy rotario. Y él se ha fiado de lo que yo le he dicho. Eso es simplemente lo que es Rotary. Un Bien. japonés. Bien. Dani, ¿tienes la mano levantada? ¿Querías intervenir? Sí, ¿qué tal? Bueno, de Punta Vinda de Lima, Perú. Mira, yo como rotario tengo menos de 3 años, creo. No, 17, casi como ya 5, cumplí mis 5 años, porque 2 es por el tema de polio. Yo he hecho labor social antes, y creo que también tengo un punto de vista un poquito diferente, de repente más objetivo, por lo mismo que no tengo la cultura Rotary, Interact y todo ese tiempo, ¿no? Y lo que yo he notado de alguna forma, porque esta nueva generación, los que ya vienen Cristal y todos, no vienen con la escuela antigua, ¿no? De que la mayoría se formaba para ser profesional, porque había, digamos, mercado, oportunidad laboral, y obviamente una vez teniendo ya tu estabilidad económica, buscabas en este caso dar un aporte social y te unías en este caso a un grupo social de apoyo como Rotary. Estamos hablando de un grupo de jóvenes en el cuales prácticamente las oportunidades en el mercado son muy diferentes, buscan ser más creativos, buscan ser mucho más prácticos y no tienen a veces ese procedimiento ese proceso de cómo se han formado las antiguas escuelas, ¿no? Los antiguos profesionales. Entonces yo lo que veo es que de alguna forma el concepto de Rotary tiene que adaptarse a las nuevas generaciones, porque si bien al comienzo eran personas, digamos, con cierta solvencia, que tenían ya una cultura, porque estamos hablando del grupo de los masones, que ya tenían una escuela, preparación, punto de vista. Y, por ejemplo, en el caso de Perú, no sé si en otros países, creo que también en Sudamérica es muy común, muchos de los problemas es que se retiran en gran parte por tema económico, por el tema del COVID ha causado mucha afectación económica y por negocios, empresas ya se han creído, entonces se ha retirado. Yo creo que hay un punto de partida, ¿no? Tú no puedes ayudar a otro si primero no te ayudas a ti mismo. Entonces, primero hay que trabajar sobre el mismo rotario en el sentido de que se sienta cómodo, que comienza a ser autosuficiente, creo yo. Y en la medida que los jóvenes también se sientan que acá encuentran un apoyo para estimularse, ser independientes, o tenemos, antes de ayudar a crecer ellos mismos, van a tener esa confianza, oye, ¿por qué no ser parte de algo si me está ayudando a servir y aparte a crecer, ¿no? Entonces, creo que ese nuevo enfoque cambie. Y eso en parte es lo que tú ves en Rotary. Es un grupo de jóvenes muy entusiastas que quieren muchas labores, pero no tienen ese orden o esa experiencia administrativa como lo que tiene Rotary, y no se llega a integrar. ¿Qué pasaría si de repente se llega a buscar ese entorno en el cual busquemos proyectos, no únicamente hacer labor social, sino hacer proyectos autosostenibles y hasta encima que sean rentables? O sea, yo, bueno, por poco que tengo, se han hecho muchas labores siempre de apoyo social, pero que sean autosostenibles o que encima sean productivos para que la misma comunidad o el grupo que haya sido beneficiado pueda, oye, esto se puede hacer como para que darnos ya no únicamente el pan, sino
generar todos los días la panadería como para generar todo este futuro, ¿no? Entonces yo lo veo desde un punto de vista de que como que falta buscar esa conexión, y por eso es que gran parte de los jóvenes no se ven conectados con esta imagen rotaria un poquito antigua, ¿no? De que buscan una persona ya solvente, estable, que tienen ya y que buscan dar un apoyo como un extra más, como un apoyo social. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani. Como veis, esto daría para muchísimo. Estamos ya fuera de tiempo. Yo tengo que decir que la historia de Rotary hoy nos ha hecho hablar del presente y del futuro de Rotary. Entonces, pues esto está abierto. Seguramente puede haber otras charlas que profundicen más en el futuro, en la deriva que tiene que tomar Rotary. Y creo que es momento de despedirnos. No sin antes, de nuevo, felicitar a nuestro socio Chema Bailén por la interesante charla que nos ha brindado, y a todos vosotros que habéis participado, los PAS gobernadores, los socios de otros clubes rotarios, algún compañero que está entre nosotros. Gracias por vuestra participación, por vuestra aportación. Es muy interesante escuchar, pues no solo a los compañeros de los distritos españoles, sino también a los compañeros, pues eso, que nos hablan desde Perú, que nos hablan desde Chile, que nos hablan desde México. Siempre muy instructivo. Esta es la grandeza de Rotary, esta es la internacionalización que tiene esta organización. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Feliz noche, feliz noche. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.